7:39. En nuestros temas de portada esta mañana planteamos uno aterrador, señoras y señores. Tiene que ver con el desperdicio de alimentos en Colombia. Y hay unos datos que compartió con nosotros nuestro productor don Javier Yules, realmente estremecedores. Con la comida que se bota en Colombia cada año se puede suministrar alimentos diarios a toda la población de Panamá, Uruguay y Luxemburgo juntos. ¿Ah? Con esa misma cantidad se podría alimentar a toda la población de La Guajira 3 veces al día durante 15 años. La fuente de estas cifras, el Banco de Alimentos en Colombia. Esto es pavoroso, como lo escucharon, señoras y señores. Nos acompaña Juan Carlos Buitrago, que es el director de los bancos de alimentos en Colombia. Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Radio Red. Juan Manuel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo reitero, ¿esas cifras son así de dramáticas, son así de reales? Así es, Juan Manuel. En Colombia estamos botando cada año 9.7 millones de toneladas de alimentos. Para que nos hagamos una imagen de qué es eso. Con eso podríamos llenar 485,000 tractomulas de las grandes, y si pusiéramos en fila por toda la carretera esas tractomulas, podríamos ocupar toda la carretera desde Bogotá hasta Santiago de Chile. Con la comida que botamos en Colombia, prácticamente podemos acabar el hambre en Colombia, y ese es el mensaje de los bancos de alimentos al país, para que todos tomemos conciencia de que hay que tomar la decisión de no botar los alimentos. Juan Carlos, ¿qué es lo que más desperdiciamos? ¿Qué es lo que más tiramos a la basura? Bueno, de las 9.7 millones de toneladas de alimentos que se botan en Colombia cada año, 6.2 millones son frutas y verduras. De todo lo que botamos en Colombia cada año, el 40% se bota desde la producción agropecuaria. Este es el sector pues desde el que más se botan alimentos, y allí tenemos retos gigantes en temas de logística. Juan Carlos, muchas personas no conocen los bancos de alimentos ni saben tampoco cómo funcionan. ¿Cómo se podría evitar que esa comida se desperdiciara y cómo llevarla entonces a los bancos de alimentos? Bueno, muy bien. Entonces, los bancos de alimentos somos organizaciones sin ánimo de lucro. En Colombia tenemos una red de 24 bancos de alimentos, hacemos parte de la red mundial de bancos de alimentos, y nosotros tenemos programas en cada sector. Entonces, tenemos un programa de recuperación de excedentes agrícolas. Vamos de finca en finca, convenciendo a los agricultores de que donen esos tomates que ya no van a poder vender y que los iban a dejar podrir, por ejemplo. Al año recuperamos por ese programa más de 5,000 toneladas de frutas y verduras. Tenemos programas de recuperación de excedentes en la industria. La industria siempre produce más de lo que logra vender. Entonces nosotros los convencemos de que donen lo que ya no van a lograr vender, que no se ha dañado y que no está vencido. Programas de recuperación en los supermercados. Vamos de supermercado en supermercado recogiendo lo que bajan de góndola, porque a veces ya tiene corta fecha o a veces se daña un poquito el empaque, pero el alimento está bueno. Tenemos programas en las principales centrales de abastos del país. Nada más en Bogotá, por ejemplo, al día estamos rescatando en Corabastos entre 10, 12 toneladas de frutas y verduras. Y tenemos programas en hoteles, casinos y restaurantes. Ese desayuno buffet a las 10 de la mañana, que para el hotel es una basura, pues para nosotros esos panes y esos quesos y esos jamones son un tesoro. Rescatamos todo eso y con eso hoy estamos alimentando mejor a 1.242.000 personas en todo el país. Entonces todos los que nos están escuchando, todos los oyentes, pues pueden ingresar a www.abaco.org.co, buscan allí su banco de alimentos más cercano para que compartan con el banco de alimentos los alimentos que no van a lograr consumir. Ahí va mi pregunta, Juan Carlos. Le dicen a uno en la casa que a veces el ojo puede más que la barriga. Cuando entra a uno de estos restaurantes o hoteles con buffet que usted se sirve cantidad de comida en los platos, le preguntábamos al Capi una vez, estábamos en uno de estos hoteles en nuestro trabajo en la ciudad de Santa Marta, le preguntábamos que por qué la gente sirve tanto y deja en platos y dejaba comida alrededor buena, y le decíamos a él por qué no la donan. Y me explicaba él que no lo podían donar porque muchas personas podrían tener alguna enfermedad, como haga cuenta el COVID, y de pronto infectan estos alimentos. Si lo donan ellos a alguna casa de niños o algo y resultan enfermos, a ellos los demandan. ¿Hay cómo hacer para que haga como esa cultura que ustedes de pronto promoverla a través de ustedes, de que no se sirvan lo que no se van a comer, porque es ahí donde se ve que es el mayor desperdicio de comida? Así es. Ahí hay varias cosas. Lo primero es que el restaurante, pongamos ese ejemplo del buffet, cuando una persona se sirve en su plato y no se come todos esos alimentos, ya ese alimento que está en ese plato servido no se puede donar.
porque ese alimento ya no es inocuo, ese alimento ya estuvo manipulado, ese alimento ya está contaminado y en minutos ese alimento puede tener ya algunas bacterias que son dañinas para la salud. Por el contrario, si la persona toma la decisión de servirse lo que se va a comer, no se sirve más y los alimentos quedan en los recipientes del restaurante. Desde el recipiente del restaurante ese alimento sí está inocuo y los bancos de alimentos vamos a los restaurantes y tenemos toda la indumentaria, digamos, para garantizar la inocuidad y poder rescatar ese alimento. Entonces, el mensaje para los colombianos, hay muchos mensajes, pero uno es, pues, sirvámonos cuando vayamos a los buffets exactamente lo que vamos a comer, no nos sirvamos de más, porque lo que le sobre el restaurante nosotros lo podemos aprovechar para población vulnerable. Juan Carlos, lo estoy escuchando con mucho detenimiento aquí, tomando nota de las cifras, ¿no? 9,7 millones de toneladas de alimentos botamos al año. Con ellos llenaríamos 485,000 tractomulas. Con la comida que botamos en Colombia podríamos acabar con el hambre en nuestro país. Pero quisiera que ahondáramos en el concepto de lo que es botar la comida. ¿De qué manera botamos la comida en Colombia? Porque me imagino que hay muchas variantes y aristas que ustedes han logrado medir a través de sus investigaciones. ¿Se refieren concretamente a qué? La comida, no solo la que botamos como en el ejemplo del buffet, sino la comida que en las fincas se cae y se pudre porque nadie tiene cómo recogerla y transportarla. ¿Qué elementos contiene el concepto de botar la comida? Bueno, muy bien. Entonces, les voy a contar de esas 9.7 millones de toneladas. Hay cientos de factores que hacen que se boten los alimentos. Voy a mencionar algunos grandes. El 40% se botan desde la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque no tenemos en Colombia planes de abastecimiento de alimentos, porque no conocemos la oferta y demanda, porque muchas veces se produce más de un producto del que somos capaces de consumir, no se exporta, entonces se botan alimentos. Dos, porque hay muchos intermediarios. Muchas veces es más costoso para el agricultor agarrar a los jornaleros que cosechen el alimento que dejarlo podrir. Muchas veces se bajan los precios de los alimentos, hay muchos intermediarios y sale más costoso. Tres, porque no tenemos vías terciarias. Hay un problema logístico grave en temas de almacenamiento y de transporte de alimentos. Cuatro, entonces voy a ir saltando. Segundo gran punto donde se botan los alimentos. El 23% de los alimentos se botan desde el proceso de post cosecha, manejo, almacenamiento y transformación de los alimentos. Entonces, hay algunas empresas de alimentos que en su proceso de transformación industrial generan todavía mucha merma. Hay pedazos de zanahoria que no cumplen el estándar, el tamaño, pero que servirían para una sopa. Entonces, se trozan, por ejemplo, algunos productos y se bota. Hay panes que cuando en su cadena de producción salen muy grandes y no caben en la bolsa, pero esos panes están buenos, no se deberían botar, deberían poder donarse. Bueno, el 21% de los alimentos que se producen se botan desde el sector distribución, supermercados, tiendas de barrio, hoteles, restaurantes. Hablemos de los supermercados. Los supermercados tienen unos estándares de calidad. Entonces, una zanahoria muy grande, una yuca muy grande no se vende porque no cumple el estándar, pero una yuca muy grande es igual de nutritivo. Entonces, esos alimentos feos, esos alimentos que no cumplen los estándares también se pueden aprovechar. O los supermercados tienen, termino con estándares, por ejemplo, de bajar de góndola de los anaqueles, se bajan antes de que se venza. 7 días antes de que se venza un alimento debería estarse bajando con 5 días. Esos alimentos todavía no están vencidos, se pueden aprovechar. Entonces, pues todo eso es lo que rescatamos los bancos de alimentos para la población más vulnerable de este país. Precisamente sobre eso que estaba comentando Juan Carlos, hay quienes siguen rigurosamente las fechas de caducidad, de vencimiento de los alimentos. Llegan, toman el producto de pronto y dice 2 de octubre y van y botan el yogur. ¿Ya no se puede comer o depende del alimento? ¿Qué decir sobre esto? Bueno, ese es un dilema bastante bien interesante. Miren, en Colombia existe una sola fecha de vencimiento, que es una norma. Sí, la fecha de vencimiento es una ley. Entonces, pues, hay alimentos que tienen fecha de vencimiento y siguen siendo inocuos. Sin embargo, en Colombia, ese alimento solo se puede vender o donar antes de que se venda. En Colombia, los alimentos solo se pueden vender o donar antes de que se venda. Hay otros países que tienen doble fecha de vencimiento. Tienen una fecha que se llama fecha de consumo preferente, que es la fecha hasta la que se puede vender, pero hay otra fecha de vencimiento que se llama la fecha de caducidad.
es la fecha desde, digamos, en la que ya es dañino el alimento para el ser humano. Todo esto para decirles, estamos nos dando una pelea en este momento en el Congreso de la República, se está haciendo una modificación a la ley, se llama la ley antidesperdicio de alimentos, para tratar de que en Colombia se implemente la doble fecha de vencimiento, cosa tal, y les pongo un ejemplo y cierro con eso, que la galleta, el que hace la galleta la pueda vender hasta que la galleta empiece a perder unas características de crocancia. Entonces eso, cuando la galleta empieza a perder crocancia, esa es la fecha de consumo preferente para el que vende la galleta. Pero la galleta, así no sea tan crocante, sigue siendo buena. La idea es que no se tenga que botar, sino que se pueda aprovechar para poder recibirla en donación. Esa galleta es inocua y le quedan todavía unas semanas de vida útil para poder donarla a una persona que no tiene nada que comer. Ese es el ejemplo. Tremendo, Juan Carlos, porque uno a veces es todo, ay, no, si me va a vencer esto, botémoslo tal, o quién sabe. No, bueno, cuando chévere. uno revisa el empaque, uno dice, uy, esto ya se venció, no, bótelo. Sí, no, sí, pero sí. tal No, vez el sí ejemplo de las sirve. galletitas. Bueno, de pronto sí pierde la crocancia que a uno le encanta, obviamente, úsela en otra pero cosa. entonces no, o la echa al chocolate y ahí está, ¿no? Juan Carlos, usted nos decía que botamos cada año 9,7 millones de toneladas de comida. ¿Y cuántas personas en el país sufren de insuficiencia alimentaria? Bueno, muy bien. Entonces, voy a darles 2 o 3 datos grandes. Primer dato. Hoy en Colombia, esta es una cifra de hoy, se actualiza cada 8 días. 20.4 millones de personas están en este momento con un problema que se llama consumo insuficiente de alimentos. Hoy 20.4 millones de personas tienen dificultades para acceder a alimentos en Colombia y están utilizando estrategias como bajar la calidad de lo que comen, saltarse comidas, pedir alimentos prestados o incluso endeudarse para adquirir alimentos. 20.4. En lo que va corrido este año se nos han muerto ya en Colombia 219 niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición este año en Colombia. Y tercera cifra, termino con esta. Hoy en Colombia tenemos un poquito más de 560,000 niños menores de 5 años, 500,000 de niños menores de 5 años, por una enfermedad que se llama desnutrición crónica. Estos niños están condenados ya, esa enfermedad es irreversible, porque el cerebro se forma, el 80% del cerebro de los seres humanos se forma en los 5 primeros años de vida. Estos niños están condenados a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta, porque crecieron con hambre, en su primera infancia tuvieron hambre, 500,000 de colombianos, y por eso, por la invitación de los bancos de alimentos, tomemos la decisión de donar en vez de botar la comida, no botemos la comida, busquemos el banco de alimentos más cercano para poder mejorar la nutrición de estas personas vulnerables. Ahora, lo cierto es que aquí hay un enorme problema cultural, ¿sabe, Juan Carlos Buitrago, director de los bancos de alimentos en Colombia? Esto que estamos conversando aquí en Radio Red es trágico, ¿sabe? Porque quiere decir que en este país, en donde la lucha contra el hambre está en la agenda política, la comida se pudre. Es decir, Colombia tiene comida para botar, así de sencillo. Colombia produce y tiene comida para botar. De hecho, la botamos. 9,7 millones de toneladas de alimentos, suficientes para llenar 485,000 tractomulas. Y sin embargo, no estamos haciendo nada para que esto no ocurra. El 40% de los alimentos se bota desde la producción agropecuaria, según usted nos cuenta. Con los intermediarios se bota también mucha comida. Fuera de eso no hay vías terciarias para sacar los alimentos. El 23% se bota desde el proceso de poscosecha y transformación de los alimentos. Ya lo ha explicado usted. Por cuenta también de los estándares de calidad de los supermercados que hacen que se pierdan muchos alimentos. Esa yuca está muy grande, hay que quitarle la punta a esa zanahoria. Y fuera de eso, con la caducidad de los alimentos, en Colombia los alimentos solo se pueden vender o donar antes de que se venza. De estos asuntos tendría que ocuparse más bien el gobierno y deberían ocuparse los candidatos. La propuesta debería ser cómo se cambia culturalmente esa variable, porque nadie venga a decir aquí que realmente el hambre es producto de que no hay con qué alimentar a la gente. No, hay cómo alimentar a la gente. Se bota la comida, se pudre la comida, pero no hay una campaña cultural que haga, por ejemplo, que esa persona que describió Yanelda allí en el buffet no se eche esa tracamanada de alimentos que va a terminar dejándolos en el plato y ya quedarán contaminados. No se pueden donar, no se pueden regalar.
el ojo es más grande que el estómago. Muchas veces, lo decíamos, hay que generar ese cambio cultural y cerebral, ¿verdad? Para que esto no siga ocurriendo. Por favor, cómase estrictamente lo que se va a servir, pero no se sirva un pocorón de cosas ahí, y eso va para los corrientazos también. Le sirven a usted un pocorón de arroz, un pocorón de papa, carne, una ensalada que nadie se va a comer porque muchas veces la gente deja la ensalada y todo eso lo botan. Aquí hay un problema, Juan Carlos, tremendamente cultural y estructural que debería ser atendido de mejor manera. ¿Ah? ¿Usted qué cree? Así es, digamos que aquí hay muchos factores. Colombia ya tiene una política pública de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. Este es un logro que tiene el país desde el 2019. Sin embargo, hoy esa política no es operativa. Hoy esa política está en un papel muy bonito, dice cosas muy bonitas, pero no se está operativizando. Y les pongo solo un ejemplo. El año pasado le pusimos un derecho de petición a la DIAN para entender cuánta comida incautada se está botando al año en Colombia. Oiga, pues, 5.000 toneladas de alimentos quema la DIAN todos los años porque se están incautando. Y la DIAN no puede donarla a organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces nosotros estamos promoviendo hoy un proyecto de ley en el que se hacen algunas adecuaciones, por ejemplo, permitir en la DIAN, en el estatuto aduanero, se pueda incluir algún parágrafo, un artículo donde se pueda donar a organizaciones sin ánimo de lucro la comida incautada, porque no puede ser que con esta situación del hambre pues estemos botando la comida en Colombia. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Red. Es usted muy amable. Gracias a ustedes, saludos a todos los oyentes. Es Juan Carlos Buitrago, es el director de los bancos de alimentos en Colombia. Cada vez que usted se vaya a servir esos alimentos, cada vez que usted vaya a ese restaurante, piense en si se va a comer todo. Porque si hay algo que usted no se va a comer de allí, devuélvalo de inmediato para que se pueda eventualmente salvar. Pero esto es absurdo. Mire otro dato que suelta el Banco de Alimentos. Hoy, dice él que es un dato de hoy. Que se renueva cada semana. Que se renueva cada semana. Hoy hay, señoras y señores, oyentes de Radio Red, 20.4 millones de personas, es decir, compatriotas nuestros, que padecen de consumo insuficiente de alimentos. Proteínas, sobre todo. Es decir, que no tienen lo suficiente para comer, Yanelda. Y en consecuencia, se saltan comidas, por decir algo, voy a desayunar tarde porque no puedo almorzar, Sí. ¿verdad? O bajan la calidad de lo que consumen. Y Kelly, hay 219 niños menores de 5 años que han muerto este año por causas relacionadas con la desnutrición. Una pregunta genérica. ¿No nos da vergüenza, hola? Total. ¡Qué vergüenza! El que diga que no es malo y tonto. Mire, ese dato que nos daba Juan Carlos se relaciona con el dato que daba el DANE. Y es para ponerlo claro, 5 de cada 100 hogares aquí en el país, al menos una persona en el último año se quedó sin comer durante todo el día. ¿Ya? Es decir, no le pegó ni al desayuno, ni al almuerzo, ni a la comida por falta de dinero o por otros recursos en ese momento, que nos pega con este desperdicio de alimentos, Juan Manuel, porque como decía Juan Carlos, obviamente las cosas se pueden equiparar. Si no desperdiciáramos tanto, esos alimentos podrían ir a las personas que sufren insuficiencia alimentaria. Y otra cosa, cuando vayamos a restaurantes, no les dé pena llevarse lo que no se puedan comer y se lo comen en la casa. Hablamos un montón. Hay gente que le da disque pena que porque parezco un lichigo, un muerto de hambre. No. Ay, que voy a regalar esto. ¿Qué tal? No. Hombre, pida la bolsa. Pida la bolsita y diga, empáquemelo en todos los restaurantes, inclusive en los más encopetados. Usted va a Harry Sazón, a los programas, a los restaurantes de Raus, etcétera. Y allá, sí señor, se lo empacan bonito, lléveselo y se lo da a alguien o se lo come. Porque es que eso lo botan. Es que en los restaurantes eso no lo pueden reciclar, no lo pueden reutilizar, lo botan. No hagamos eso. Y no sea garoso. Esa es la gran consigna. Sí, y midamos lo que vamos a comer, por favor. 7:58.